Hola, hola, estimados estudiantes, buenos días, ¿cómo están? Espero que todo ande muy bien. Ha sido unas semanas, pues, duras, con mucha tarea y muchas obligaciones, pero bueno, ya ahí vamos. El día de hoy les tengo preparada, pues, una información súper clave, súper importante, dado que, pues, ya tuvieron que haber entregado la tarea 1, la fase 1. Y pues el día de hoy se apertura el foro ya para la fase 2, la tarea 2. Entonces, pues quiero hacer unas consideraciones, quiero darles algunos tipsitos, unas ayudas que seguramente van a permitirles desarrollar la tarea 2, la fase 2, sin complicaciones. Por supuesto, quedamos pendientes o quedo muy pendiente de las dudas que puedan tener. Esta información, esta webconferencia, la compartiré también en el foro y en sus correos electrónicos para que pues puedan consultarla oportunamente. Bueno, chicos, entonces voy a permitirme compartir. Vamos a mirar. Bien. Entonces, como les decía, estamos trabajando la primera web de nuevos medios del programa de comunicación, y la agenda que vamos a trabajar el día de hoy sería la presentación del curso y presentación de generalidades, la revisión de la literatura dispuesta en campus precisamente para la fase 2. Entre ellas, pues miren que pues hay una cantidad de textos, hay más o menos cinco propuestas, 5 bibliografías allí. Y la idea pues de hoy es que pues yo quiero compartir con ustedes unas reflexiones en torno a los primeros tres textos que se encuentran consignados allí, precisamente porque pues, abordan primero una parte conceptual importante, segundo porque analizan estudios de caso, 2 estudios de caso, y pues ya vamos a mirar un poco en qué consiste estos estudios. Entonces, en la parte de la revisión del texto 1, que más o menos condensa las transformaciones de la comunicación en la era digital, hablaremos de algunas de esas pautas. En el texto 2, que inicia como una estrategia de creación de contenido basada en Bactan, y en el texto 3, que es un estudio de caso de panenka.com, que en este caso es .org, que es la creación de un medio de comunicación digital interactivo, para que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a elegir ya sus estudios de caso y hacer el análisis de los estudios de caso, pues vía a que pues ustedes puedan producir sus propias campañas de comunicación de nuevos medios. Finalmente, las recomendaciones, la revisión de otros textos, como les decía yo, pues son varios textos, y allí entre ellos pues está el OVA en el campus, que también les recomiendo revisar porque, pues si bien nosotros hemos venido en la tarea fase 1 estudiando un poco qué es y qué no es un nuevo medio, pues el OVA indudablemente que les va a poder ayudar a afianzar mucho más estas definiciones de los nuevos medios y las características de los nuevos medios, preguntas y el cierre. Entonces, pues sin más, empezamos a mirar entonces el texto 1, las transformaciones de la comunicación en la era digital, de Abanades, Sánchez, Marta y Vargas Delgado, José Jesús, del 2025. Entonces el texto se llama Transformaciones de la comunicación en la era digital, un análisis comparativo entre canales tradicionales y digitales. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a abordar allí? Entonces, el texto, pues se trata de identificar qué es lo fundamental en términos de esa tecnología, ¿cierto? De lo digital. Y trata de definir lo digital como pues una tecnología transformadora. Entonces, pues este texto es clave en la medida en que describe la tecnología, pero además cuestiona cómo esas herramientas digitales transforman nuestra esencia humana y la esencia en nuestra sociedad. Entonces, se trata de entender los canales de comunicación y cómo se va dando, digamos, estos universos, este contexto digital,
Y en esa medida, este artículo pues realiza un comparativo entre los canales tradicionales, como por ejemplo el cara a cara, las llamadas telefónicas, entre otros, y los canales o los medios digitales. Y pues los medios digitales que obviamente llegaron para quedarse, las redes sociales, la mensajería instantánea, entre otros. Pues la tesis central o digamos como el eje importante de este texto es que pues aunque la era digital se ha democratizado pues el acceso y eliminado muchas de las barreras geográficas, aunque pues no totalmente, y lo sabemos con la Colombia profunda y con todas las dificultades por las que atraviesan ustedes, algunos de ustedes, en situaciones geográficas en donde no hay acceso frecuente o hay acceso limitado a Internet y a este tipo de, digamos, de posibilidades digitales, sin lugar a dudas, pues sí se han eliminado algunas barreras geográficas y esto al mismo tiempo pues ha creado una especie de paradoja de esa conectividad y estamos más conectados que nunca, pero al mismo tiempo estamos más solos que nunca porque pues se ha deteriorado la calidad emocional y por supuesto se afecta la profundidad de nuestras relaciones que parecen estar en declive. Bien, el texto yo lo resumí en esta infografía que pues habla del estar conectados o desconectados y de pues un análisis de esa interacción moderna y él sitúa 4 puntos fundamentales, él o el texto más bien sitúa 4 puntos álgidos o fundamentales de análisis que vale la pena mirar. Entonces, hay unas características de lo digital frente a la inmediatez, y aquí pues lo interesante es que puse a la IA obviamente a conversar y a pues que me estableciera un poco estas jerarquías, pues frente a la inmediatez fomenta la respuesta rápida y exigencia del tiempo en tiempo real, ¿cierto? Entonces, pues encontramos respuestas muy rápidas y se torna muy eficiente, digamos, los propósitos y se tornan muy eficientes las tareas en torno a lo digital, lo que nos permite dejar tiempo para lo importante en el sentido de las relaciones, digamos, humanas, esas interrelaciones con nuestro entorno, ¿cierto? Y nuestro entorno real. Eso ayudaría. Una mirada crítica a esas particularidades, esa particularidad de la inmediatez es pues que sacrifica espacio para la reflexión profunda. A veces todo se tiende a ser demasiado light la información y debilita el pensamiento crítico, lo cual genera pues obviamente la necesidad de reaccionar en lugar de generar un procesamiento, ¿cierto? Un procesamiento mucho más reflexivo. Bueno, un segundo factor de análisis podría ser la eficiencia versus la empatía. Entonces, pues en el enfoque digital, pues tenemos multitarea comunicativa, es ideal para personas introvertidas que prefieren, por ejemplo, manifestarse o comunicarse a partir del texto. Sin embargo, pues la despersonalización conlleva una pérdida de comunicación no verbal, es decir, los gestos, el tono, hay menos empatía o posibilidad de no enganchar con el otro, ¿cierto? Y aumento de malos entendidos. En el caso de las pantallas, como un filtro deshumanizador, ¿cierto? Más allá que un filtro que nos pueda acercar. Un tercer factor es la conectividad global versus el aislamiento social. Y entonces el enfoque digital pues rompe barreras de distancia y eso de distancia física y eso es innegable, la rompe de manera, a ver, incluso muy económica, ¿no? Pero pues tenemos un riesgo de aislamiento al mismo tiempo por el sedentarismo, por los problemas de salud mental que pues se han incrementado y se han disparado en estas últimas décadas de ansiedad, depresión y pues indudablemente una dependencia y una comparación social que en muchos de los casos para muchos seres humanos no es fácil manejar. Bueno, un cuarto aspecto de ese texto sería el conocimiento colectivo y el conectivo. Y lo conectivo, ¿no? Los aspectos conectivos. Mientras que lo digital facilita el conocimiento distribuido pues de manera con la inteligencia en la red, que pues no un solo emisor, sino pues obviamente nosotros todo el tiempo estamos trabajando en red.
Esto exige un usuario o un gestor responsable y pues se cae en un peligro, un riesgo de la desinformación, porque nadie, muchas veces con la desinformación, con una noticia álgida, con una información álgida, pues tú no, éticamente, tú no lo piensas si no estás comprometido frente a esa información, ¿listo? Entonces, pues allí hay, digamos, una problemática en torno a esa característica de la desinformación. Bueno, pues la mirada crítica que nos proponen estos autores, pues dice que pues realmente no hay que satanizar lo digital. Obviamente estamos en lo digital, estamos inmersos en esta era digital y pues no la podemos rechazar y mucho menos satanizar, ni pues podemos eliminarla de nuestras vidas y nuestro entorno. De lo que se trata es de promover una integración equilibrada y que en sus proyectos, por ejemplo, recuerden que un nuevo medio no es solo una herramienta más rápida. O sea, entendamos que lo digital con el nuevo medio no es solamente la rapidez, sino que también es un ecosistema y que ese ecosistema redefine cómo sentimos y cómo entendemos al otro. Es decir, totalmente empáticos con esta información, responsables, éticos, moralmente éticos para, pues, obviamente generar esos mensajes comunicativos. Y yo creo que, pues, el comunicador tiene, pues, obviamente una tarea y una tarea fuerte de informar, pero de informar desde el punto de vista de lo ético también. Bueno, mis chicos, vamos a mirar, mis chicas, vamos a mirar el texto 2, que es una estrategia de creación de contenido basada en Bactam. Este caso me pareció fascinante, pues yo no soy muy amiga del pop coreano, pero pues la verdad aprendí un montón alrededor del texto y de las temáticas tratadas ahí en el texto. Estos autores son Artiaca, Vidal, Mestre y Freire, y pues el artículo se llama Una estrategia de creación de contenido basada en Bactam, el universo narrativo transmedia de la banda de K-pop BTS o BTS. Y bueno, entonces, bueno, como les decía, fascinante la historia en la medida que pues nos da cuenta del transmedia, y allí el transmedia no es solo estar en muchas redes, es decir, nos percatamos de estos autores hablando de estas, digamos, estrategias en torno a no es solo estar en muchas redes, porque cualquiera diría transmedial o transmedia es redes, 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 redes. No, se trata más bien de construir un mundo expansivo y coherente y un mundo enriquecido a partir de esas redes. Bueno, entonces tenemos los K-pop, los BTS, que pues como les digo, el texto trata acerca de esos fans y del universo construido por esos BTS, de esa banda pop, que son estos fans al mismo tiempo, pues, bueno, en primera, pues entendiendo Bangtan, que no tenía ni idea, proviene de la expresión coreana Bangtan Sonny Ondan, que no tengo ni idea, digamos, cómo se pronuncia, pero que traduce literalmente como Boy Scout a prueba de balas o chicos a prueba de balas. El nombre simboliza la intención del grupo de bloquear estereotipos, críticas y expectativas que apuntan a los jóvenes, actuando como un escudo contra ellos. Yo decía, bueno, esto es para chicos. Esto, pues, realmente es un grupo que tiene un grupo objetivo muy definido, una banda que tiene un grupo objetivo muy definido que es para chicos. Y oh, sorpresa cuando me entero que, pues, hay adultos, es decir, son los ARMY, que son los fans, que se hacen denominar ARMY, son diversos y en esa medida abarcan desde preadolescentes a adultos mayores de 40 años, precisamente por el universo narrativo y por las propuestas tan interesantes desde el punto de vista de la comunicación y de transmedia, que han sido pues muy innovadores, que han sido bastante interesantes y que pues ya han generado un hito, digamos, en torno a las comunicaciones. Tienen una base sólida de jóvenes, por supuesto. Estos grupos empezaron con los chiquitos, pero pues como les decía, son adultos los que están trabajando, digamos, han hecho crecer ese grupo, haciendo de esos BTS un fenómeno intergeneracional, precisamente porque se trata de unas narrativas
supremamente creativas e interesantes que han sido trabajadas con una planificación, una muy buena planificación, una excelente planificación. Entonces, bueno, hablamos de varias estrategias que este grupo ha llevado a cabo y entre ellas, entonces, empezamos con la definición del concepto central, es decir, la historia o el cuento que me cuentan. El éxito de estos BTS no radica solo en la música, pues porque empezaron como siendo un grupo de banda, una banda de pop, sino que pues construyeron una narrativa, construyeron una mitología propia la cual no es lineal, sino que se fragmenta en bastantes piezas, en múltiples piezas que el usuario debe reconstruir. Y ese es el reto que de verdad engancha a los usuarios, es decir, mantenerlos con una expectativa importante, construyendo, navegando a partir de esas narrativas. Y la premisa en este caso es una historia de madurez, amistad y realidades alternativas que conecta emocionalmente con el público joven. O sea, aquí nos cuenta la historia de unos adolescentes, ¿cierto?, que pasan por diversas dificultades, vicisitudes completamente relacionados con estos grupos importantes de jóvenes, de chicos, adolescentes. Entonces, voy a dejar de compartir para mirar un poquito esta parte de las comunicaciones del grupo de la banda BTS. Entonces vuelvo a compartir y vamos a mirar entonces primero la historia. ¿Listo? Entonces compartir también con audio. Listo. Aquí está nuestra historia entonces, que es la historia. Vamos a ver si me deja entrar a la historia. Poder volver en el tiempo antes de las tragedias. Voy a retroceder un poquito. Listo. Uno de los universos más pedidos en el canal, por obvias razones, es el del legendario grupo BTS. En una oportunidad anterior hice un video de la historia de BTS como grupo. Pueden pasar por si quieren más información de cómo fue su debut casi que en la quiebra hasta convertirse en las leyendas que son hoy en día. Pues en esta oportunidad vamos a hablar de su universo, conocido oficialmente como BU. BTS tiene una trayectoria larga y por lo tanto tiene mucho material para analizar. Esto podría hacernos perder el rumbo dentro de nuestra búsqueda por respuestas. Así que HYBE, la empresa de BTS, nos ha tendido la mano y nos ha dado buenas pistas sobre el universo conceptual de BTS. La primera es la certificación del contenido que hace parte del lore. Podemos saber qué material debe ser considerado en la historia cuando nos encontramos esta frase en la descripción: View Content Certified by Big Hit Entertainment. La segunda pista son las ayudas literarias, ya que BTS tiene inspiración en el libro Demian de Hermann Hesse y referencias al psicoanalista Carl Jung. La tercera pista es el webtoon Save Me. Casi todos los grupos de HYBE tienen un webtoon donde encontramos el hilo de la historia. Ahora que ya estamos equipados con estas pistas, ¿por dónde empezar? Claramente por el inicio, la trilogía HYYH. Que sí, que la inteligencia artificial es importante y que sí, que también hay que usarla, pero hacerle 4 preguntitas tontas. Bueno. Antes de empezar, tengo que advertirles que el universo de BTS abarca varios temas fuertes y sensibles, así que ven bajo su propio riesgo. HYYH significa Hwayan-Yonghwa, que se traduce como el momento más hermoso de la vida, y el comienzo de todo se da con The Most Beautiful Moment in Life, parte 1. Según la historia, los BTS eran un grupo de amigos del colegio que se llevaban bien y parchaban juntos, estando los unos para los otros. Pero un día, Jin se tuvo que ir al extranjero y el grupo se dividió, cada uno tomando su propio camino. 2 años después, Jin regresa a Corea, pero las cosas ya no son lo que solían ser. Al separarse, la vida se volvió más dura al tener que crecer y tuvieron que aprender a sobrevivir. Ahora, cada uno tiene una historia dolorosa que cargan a sus espaldas. RM trabaja en una gasolinera para ganarse la vida, pero un día llega un cliente déspota que le tira el dinero e intenta humillarlo, hasta agotar la paciencia de RM, quien se enfrenta a él y lo golpea. Es por esta razón por la que termina
en la cárcel. Vi, cansado de ser testigo de los maltratos de su padre alcohólico, un día lo ve golpeando a su hermana y decide enfrentarlo. En medio de una acalorada discusión, la botella se rompe y Vi golpea a su padre reiteradamente en el estómago hasta acabar con él. Jungkook es víctima de un grupo de matones que suelen golpearlo y humillarlo, lo cual empeora su depresión hasta el punto en que no puede tolerarlo más y solo ve una salida. Jungkook termina con su propia vida lanzándose de lo alto de un edificio. Yoongi está alojado en un motel donde sostiene un encendedor. Está cansado de no vivir la vida que él quiere y siguiendo los pasos de su madre, Yoongi le prende fuego a unas partituras provocando un incendio en el lugar con él adentro y así pierde la vida. J-Hope vive siendo dependiente de medicamentos debido a que él tiene una enfermedad, narcolepsia, que le hace perder la conciencia en cualquier momento. Harto de las pastillas y sufriendo un trauma ya que de pequeño su madre lo abandonó, un día deja a un lado sus medicamentos y sale a caminar por un puente donde se desvanece golpeándose la cabeza. Jimin ha vivido esos 2 años en un hospital. Sus padres lo internaron ahí y no lo dejan salir con la excusa de que ellos no pueden cuidarlo. Jimin siente que ellos se deshicieron de él porque les da vergüenza tener un hijo enfermo, por lo que un día llena una bañera donde él mismo se ahoga. Bueno, apenas comenzamos. Bueno, entonces, ahora paso ya con ustedes. Entonces, pues ya nos dimos cuenta un poquito de la historia, de la narrativa de estos personajes. Lo interesante, digamos, es que son historias muy dolorosas, son historias que pues permiten que los espectadores se identifiquen con esos dolores y con esas, digamos, con esas historias terribles de cada uno de los integrantes. Y a partir del universo, lo que hacen los fanáticos es permitir salvarles un poco, ¿cierto? Porque de alguna manera las estrategias y las narrativas vienen siendo estrategias para salvarles la vida o para sacarlos de ese dolor que padecen cada uno de los personajes. Entonces, pues eso me parece supremamente interesante en términos de narrativa, porque engancha con el público y porque permite, es decir, nos sentimos de alguna manera identificados con esos dolores y quisiéramos que el personaje pues la pasara mejor o quisiéramos salvarlo. Entonces, es un poco esta la estrategia. Voy a compartir pantalla para mirar otros elementos. En particular, por ejemplo, el Webtoons, listo, que es el... Hoy no te traigo un anime, el cómic. te traigo algo diferente. Toon. Un webtoon creado por una de las bandas más grandes del mundo que resultó ser una historia de acción y mitología coreana que no tiene nada que envidiarle a ningún manga. Esto es Seven Fates Chaco. Y si no lo has leído, estás cometiendo un error. Esto es Prime Anime. Empecemos. Seven Fates Chaco es un webtoon publicado en 2022 en la plataforma Webtoon completamente gratis. Fue creado por HYBE en colaboración con los 7 miembros de BTS, cada uno inspirando a uno de los protagonistas de la historia. Pero antes de que eso te haga pensar que es contenido para fans, escúchame. La historia se sostiene completamente sola. No necesitas saber nada de BTS para disfrutarla. Es oscura, brutal y con un world building que te atrapa desde el primer capítulo. En un futuro cercano, criaturas llamadas Biome empiezan a aparecer en las ciudades. Son tigres mutados, violentos y casi imposibles de matar. El mundo no sabe cómo enfrentarlos. Seja es un joven que perdió a su familia por culpa de estas bestias y que lleva años buscando venganza. Un día descubre que él y otros 6 jóvenes comparten una habilidad única. Pueden percibir y combatir a los Biome de una forma que nadie más puede. Los 7 tienen destinos entrelazados desde antes de nacer, y juntos son la única esperanza contra algo que el mundo apenas está empezando a entender.
Bueno, entonces este es un abrebocas para que ustedes puedan disfrutar, para que ustedes puedan mirar ya un poco más en profundidad este estudio de caso, ¿sí? Voy a compartir una pieza más, que sería el álbum que ellos mismos generan, que tiene una especie de cuadernillo que me gustaría también para que tengan idea del resto de piezas y de elementos de este universo que pueden ser interesantes. Entonces, aquí en el mismo álbum de música, el mismo álbum viene diseñado de tal manera que pues haya una información allí adicional, que son los cuadernillos, que son los diarios. Toda esta información va conectando con todas las historias. Entonces, bueno, ya se están dando cuenta que pues definitivamente es un universo muy bien pensado, muy bien diseñado además, gráficamente es bellísimo, tiene una unidad en torno a todos los elementos, ¿cierto? Y pues las narrativas son narrativas que pues completamente se enganchan unas con otras, ¿cierto? Las fotografías y todo esto que puede servir para esos fans, pero ya el mismo cómic nos dejó claro que incluso si yo me acerco desde por ejemplo, desde mi posición, que es hasta ahora estoy reconociéndolos, pues yo puedo engancharme fácilmente a partir de uno de esos medios, ¿no? Entonces, fíjense que está muy bien contemplada, muy bien planeada. Entonces, esto es lo que se refiere a esa parte del cuadernillo que me pareció súper interesante también. Bueno, chicos, sigamos viendo entonces la presentación para seguirles contando un poquito acerca de esos conceptos, ¿sí? Entonces, bueno, ya lo hablábamos, la narrativa no es lineal, se fragmenta en múltiples piezas que el usuario debe reconstruir y pues una historia de madurez, amistad y realidades alternativas que conecta emocionalmente con el público joven. Si fueran historias felices, no conectaría tanto con los jóvenes, definitivamente. Los componentes de ese universo es la narrativa, ya lo habíamos visto, y hay una cosa importante que trata este texto, y es que para que tú abordes un nuevo medio, ¿sí? Un proyecto de nuevo medio y sea exitoso, debes tener 3 pilares de identificación en ese estudio. 1, el canon. Es la historia oficial creada por la empresa, en este caso la historia de la empresa que creó la historia incluye videos musicales, incluye libros, incluye webtoons, ¿cierto? Pero también hay una expansión, que es el segundo ítem. La historia no termina en un soporte, se desborda hacia otros, y entonces si te das cuenta del video necesitas leer la nota del álbum para entender el contexto, y así de alguna manera se van relacionando estos medios. Y la participación, miren que el tercer ítem es supremamente importante, que es la participación del fandom, o sea, de los fanáticos o de los usuarios. El rol de usuario es activo. Es decir, que el ARMY son los fans de BTS, no solo consumen, sino que teorizan, traducen y expanden el universo construyéndolo, o sea, haciendo parte de ese universo. Y eso es supremamente importante. Las estrategias de gestión y contenido integrado. Entonces, ante la pregunta de cómo se mantiene la coherencia en tantas plataformas, el texto resalta estas estrategias. Porque es fácil, y yo he notado en los proyectos de nuevos medios que hemos venido desarrollando hasta ahora, es fácil perderse en un medio y entonces cómo te integras al otro, cómo permites esa homogeneidad, cómo permites que esa narrativa se conecte con la otra. ¿Qué tienes que hacer? Pues trabajar la intertextualidad es crucial, pues el uso de pistas o easter eggs, que es un objeto que aparece, por ejemplo, y yo le llamo leitmotiv. Los leitmotiv pueden ser elementos sonoros en las películas, pero también pueden ser de pronto objetos, como en el caso de esta banda, que provoca, digamos, a partir del video, por ejemplo, proporciona una pista, una imagen, un objeto que se va a reproducir, ¿cierto?, en otro video, generando la conexión. Es decir, el leitmotiv es supremamente importante. No solo un objeto, sino, como les digo,
La musicalización, los colores, las sensaciones y las emociones pueden generar conexión, pero también el uso de los metadatos y la transparencia, pues obviamente las etiquetas, los códigos que unifican la conversación en redes sociales, en X, en Weverse, en TikTok, son claves para generar también esa unión entre medios, y la cronología fragmentada, el uso de, por ejemplo, en este caso, las notas que yo les mostraba en el álbum, pequeños diarios incluidos en los álbumes físicos, que obligan al estudiante, que obligan, digamos, al fan a comprar el formato físico para completar el rompecabezas digital, es decir, que fíjense cómo están completamente pensando en términos de mercadeo, ¿cierto? También incluso de sostenimiento y mercadeo. Bueno, entonces la integración de los contenidos viene así: la plataforma, el tipo de contenido y la función narrativa. En YouTube, por ejemplo, son videos musicales que presentan el conflicto visual y estético de la historia, pero los webtoons, a su vez, que es el cómic digital, explica los detalles de la trama que no caben en una sola canción, y eso es clave. Y a su vez, los libros, las notas, es el texto literario que profundiza en la psicología de los personajes y que en este caso son los miembros de la banda. Y finalmente los juegos en mobile, que están involucrando las estrategias de gamification, permite que el usuario viva dentro de ese universo y tome decisiones, ¿cierto? Se le haga partícipe de esas decisiones. Bueno, nuestro caso 2, en este caso el texto 3, sería el panenka.com, que es la creación de un medio de comunicación digital interactivo. En este caso, Camacho, Harris, Calderón nos llevan a hacer el estudio de caso o a analizar el estudio de caso de Panenka, que también es una cosa súper interesante que ya vamos a mirar entonces de qué manera se puede verificar. Bueno, entonces esta es la página, listo. Panenka es un medio, es un medio de periodismo, ¿cierto? Pero periodismo deportivo. ¿Y quién creyera que un medio de periodismo deportivo puede llegar a tener tanto auge y tanto peso desde el punto de vista del universo narrativo? Y pues sí, resulta y pasa que pues este universo narrativo se ha craneado unas estrategias espectaculares, y vamos a mirar más o menos con el análisis, miramos esto. Entonces, este texto les permitirá ver que un medio digital moderno no es una página web aislada, ¿no? La usa como un medio de condensación, y de hecho, pues nosotros en la construcción de nuestra campaña digital, pues obviamente vamos a trabajar necesariamente una web, pero no es una web aislada, sino es un organismo vivo y distributivo o distribuido de tal manera que conecta, que cohesiona, ¿cierto? Entonces, un primer ítem es la concepción del medio, o sea, el core narrativo. En los nuevos medios, el contenido no se replica, y eso van a ver que yo lo voy a repetir hasta el cansancio: no se replica, se expande. O sea, tú no copias el mismo contenido en la página web y lo dejas en Instagram y en los medios digitales. No. Tú lo expandes, ¿listo? El deporte como relato en el caso, comparándolo con el caso anterior, mire que los BTS, ¿cierto? Son, digamos, como una estrategia distinta, pero fíjense que la clave es no informar solo sobre el resultado del partido. En este caso, ¿cierto? No solo informar, no solo generar ese video de los K-pop, sino construir una narrativa alrededor de los protagonistas, de los jugadores, del equipo, de la historia en este caso, ¿cierto? ¿Y cuál es la estrategia que ellos trabajan? Pues concebir el medio como una mitología. Entonces, cada pieza de contenido es un punto de entrada único al universo del medio, lo cual es interesantísimo. Entonces, miremos la estructura del medio, el ecosistema multiplataforma. Aquí es donde tú puedes verificar lo siguiente: la lógica de la red o de la lógica de estar en red. El medio se fragmenta para aprovechar el lenguaje de cada plataforma, ¿listo? Entonces, hay un componente, una función en el medio digital, un ejemplo de lógica de producción. En este caso, la plataforma matriz, que es lo que pues, ustedes se van a dar cuenta que nosotros en nuestra producción de la campaña vamos a arrancar con la plataforma matriz, que sería la web o una app. En este caso, nosotros trabajaríamos la web. Y sería el centro de archivo y profundidad. Y de allí, como la diáspora, entonces allí se centralizan los artículos de análisis táctico, largo,
o crónicas literarias, es decir, los textos que sean más profundos, de narrativas más profundas, más, que implican más tiempo, si se quiere, ¿listo? Y de allí como las diásporas se expande hacia las redes de impacto, TikTok, Reels, estamos hablando del caso de este medio de periodismo deportivo, en donde hay una captación o unos hooks y los clips son rápidos, muestran tendencias, detrás de cámaras, entre otras posibilidades, pero también a partir de ese componente de narrativa inmersiva, como los webtoons, mire que vuelven a trabajar los webtoons o el gaming, que generan expansión de esa historia. En el caso del grupo anterior, de los BTS, se usan los cómics, pero en periodismo deportivo, buenísimas las infografías interactivas o los simuladores, cosa que puede ser interesante. En cuestión de la comunidad, ¿cierto? Entonces, la gestión, en este caso, de la audiencia, ¿cierto? Serían espacios de debate directo donde el usuario genera contenidos, ¿cierto? Y esos contenidos son contenidos importantes para, pues, sentirse parte, ¿no? Sentirse importante y sentirse parte de ese diálogo, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos entonces a Panenka con un ejemplo concreto y reciente en el ecosistema multiplataforma que habla del Día del Libro de San Jordi, donde exploraron una conexión entre literatura y fútbol. Y uno dice, wow, estos sí definitivamente se la pensaron, ¿listo? Entonces están hablando descubre de qué equipo de fútbol serían esos famosos escritores españoles, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar un poquillo, voy a dejar de compartir, y vamos a mirar entonces ese ejemplito de Panenka. En este caso, aquí tenemos nuestra página web. Listo, que ustedes, pues obviamente la página es la revista impresa también, pues tenemos, tenemos la página con sus artículos, ¿cierto? Y pues a mí me causó curiosidad que además pues empiezan a generar como una especie de campañas de concientización, por ejemplo, y también el género, ¿no? La apropiación de los contenidos por parte de nosotras, por ejemplo, en el caso de los deportistas, las deportistas, es decir, ya digamos como son elementos de inclusión que son importantes, ¿listo? Bueno, perdón que deje de compartir, pero es que todavía no encuentro mucho la posibilidad. Voy a compartir otra vez y esta vez entonces sí vamos a mirar esa parte que yo les digo de la campaña que me pareció fantástica, de esa campaña de los literatos en torno a, perdón, listo, entonces vamos a ponerla acá.
¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Bueno, a mí me pareció fabuloso porque además, entre otras cosas, toca el tema de la IA, ¿no? Entonces, pues, como parte de esas estrategias y de los nuevos medios, indudablemente que la IA, la inteligencia artificial, hace parte de esas construcciones, ¿cierto? De esas narrativas y de esos cambios de relaciones entre audiencia y medios, ¿no? Bueno, sigamos pues entonces mirando nuestra presentación. Bueno, entonces allí tenemos esta parte, pero vamos entonces a estudiar un poquito lo que tiene que ver con la noticia o el concepto, porque el concepto no muere en un solo formato, ya lo había mencionado, sino que se expande y aprovechando esas fortalezas de cada canal, ¿no? El caso Escritores y sus colores, que es la campaña que acabaron de ver, se desarrolla en plataforma como pieza específica y función. En la revista se desarrolla como el núcleo narrativo, un reportaje extenso y estético con ilustraciones de alta calidad que analiza la relación histórica de grandes autores como Gabriel García Márquez, etcétera, con el fútbol, que es como objeto de colección. Una web, mire, que es la extensión informativa, allí se publican artículos relacionados con un lenguaje SEO muy amigable, 10 libros de fútbol para regalar, permiten la actualización rápida y enlaces a la tienda. Las redes sociales, por supuesto, que no pueden faltar, X, Instagram, la interacción es importante, la viralidad, y en este caso crearon la campaña junto a la agencia Dentsu, usando la inteligencia artificial para determinar de qué equipo serían hoy los escritores clásicos como Cervantes o Quevedo. Esto genera debate y participación del público, por supuesto, enganche con los ARMY, ¿no? Los ARMY de los BTS. El podcast, que es Radio Panenka, que ellos tienen también su Radio Panenka, La Reflexión Profunda, en episodios especiales donde esos editores debaten sobre las crónicas literarias, entrevistan a autores actuales que escriben sobre fútbol y dan contexto sonoro a las historias de papel. Y en la tienda online, el e-commerce, que la conversión tiene que ver con la venta de esos packs especiales de San Jordi que incluyen la revista, los libros editados por Panenka y, por ejemplo, las antologías, en este caso, de relatos y los productos de mercadeo temático. Me encantaría regalar, ya tengo en mente más de un familiar que le encantaría recibir este tipo, digamos, de regalos a partir de la idea a veces tan disímil en el común de la gente, que tiene que ver con lo deportivo con lo literario o lo académico con lo deportivo. Y pues miren, ellos demuestran que efectivamente todo que ver, ¿no? Bueno, pero miremos entonces por qué es un ecosistema multiplataforma. Porque no es repetición, chicos, lo que yo les decía, chicas, es expansión. No publican el mismo texto en todos lados, sino que el podcast aporta la voz, la IA en redes aporta el juego y el papel, en redes aporta el juego y el papel aporta la profundidad, ¿no? Entonces el usuario reconstruye, un lector puede ver el hilo viral en X, escuchar el podcast, camino al trabajo, finalmente decidir comprar la revista física para leer el reportaje completo en casa. ¿Por qué no? Y la transmedia utiliza herramientas digitales como la inteligencia artificial en este ejemplo para refrescar un tema tan tradicional, lo que yo les estaba contando, como la literatura, conectándolo, nunca lo hubiera conectado con las audiencias más jóvenes que quizás no compran la revista en el kiosco, pero sí consumen su contenido digital y nada menos y nada más que conectándolo con el fútbol o con el deporte. ¿Listo? Bueno, esas lógicas de producción actuales vale la pena reflexionar sobre ellas, porque cuando se trata de producir un nuevo medio, se deben seguir más o menos estas tres lógicas que se mencionan en ese texto, que son, a mi parecer, me dieron digamos, un buen bagaje o una muy buena sensación tener, digamos, como a manera conclusiva. La
intertextualidad, que es el rompecabezas, que es producir contenido que obligue al usuario a saltar de un medio a otro. Por ejemplo, para entender la infografía completa, escaneas el código que te lleva al podcast, por ejemplo. ¿Listo? La participación del usuario, el prosumidor, ya lo habíamos, de pronto lo habíamos tratado en las temáticas anteriores, las lecturas anteriores, dice que el medio ya no solo emite, sino que escucha. Las teorías y comentarios de los usuarios se integran en la siguiente fase de producción. Y finalmente, la continuidad versus la multiplicidad, que es mantener la coherencia, lo que yo les comentaba de las coherencias, claves importantes, estética, por ejemplo, tono, por ejemplo, en todas las plataformas, pero permite a su vez que existan diferentes versiones del contenido según el público de cada red, según, digamos, por ejemplo, la audiencia, el tipo de audiencia específico de acuerdo a los medios, porque estamos trabajando en multimedios y hay medios muchísimo más específicos para ciertos públicos, ¿no? Entonces también, de alguna manera, se contempla esas posibilidades. Bien. Como manera de remate, ¿sí? Yo podría comentarles que diseñar un nuevo medio no es subir lo mismo a Facebook, Instagram y YouTube, es crear una historia tan grande que necesites todas esas plataformas para contarla completa, permitiendo que la audiencia sea quien ayude a construirla. ¿Listo? Esa es como la clave del nuevo medio, definitivamente, y de la transmedia. Bueno. Mis recomendaciones para revisar los demás textos, no alcanzamos a abordar el texto 4, que es las nuevas leyes de los nuevos medios y la reconfiguración del entorno, muy importante también para entender esta parte de los nuevos medios. Y el texto 5, donde aborda la inteligencia artificial generativa integrada al ecosistema digital, que también es clave, pues hablando de esos nuevos medios, y ya lo comentaba, lo alcanzamos a tocar un poquito con el caso de Panenka. Comentarles también que nosotros, yo les estaré programando entonces la siguiente webconferencia, pero que pues ya podemos arrancar con nuestro trabajo, que es un trabajo colaborativo y ojalá pues lleguen a buen término esas asociaciones y esos diálogos que a veces son tan difíciles, pero que pues vale la pena que lo trabajen, ¿no? Entonces, por favor, desde ya, intégrense, únanse, envíen en el foro ya sus números de teléfono para que estén conversando entre ustedes y puedan llevar a buen término el análisis, ¿cierto?, de un estudio de caso que ustedes van a buscar, ya teniendo en cuenta esto que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, bueno, pues me hubiera gustado tenerlos acá, pero por supuesto ya habrá posibilidad de que pues me miren, me escuchen, vean los ejemplos y también podamos conversar a partir de los canales oficiales de la universidad. Entonces, pues que tengan una muy buena jornada y hasta pronto.